Hola a todos y todas. Bueno, vamos a comenzar el teórico de la unidad número 9, que corresponde a la psicología latinoamericana. Y en la clase de hoy nos vamos a detener específicamente en los aportes de Ignacio Martín Baró en lo que se denomina la psicología de la liberación. A ver, en términos generales, uno podría afirmar que la psicología en América Latina ha sido bastante permeable a la utilización de categorías conceptuales e ideológicas que provenían de otras latitudes, sobre todo de Centro Europa y Estados Unidos, y que fueron recepcionadas en los suelos latinoamericanos. En la década de 1970 y 1980 empezó a haber una considerable cantidad de psicólogos latinoamericanos que empezaron a plantear la idea de que hasta el momento no habían hecho otra cosa que estudiar el mundo desde una óptica que les resultaba ajena y que empezaba a ser tiempo no solamente de tener herramientas conceptuales propias de Latinoamérica, sino que también piensen desde Latinoamérica, es decir, que estén situadas ideológicamente desde Latinoamérica, con las problemáticas propias de nuestro contexto. Fue así que las preocupaciones centrales de estos psicólogos empezaron a girar en torno a la función social de la psicología y a la intención de hallar mejores vías a través de las cuales nuestra disciplina pudiese contribuir a erradicar las grandes problemáticas que se presentaban y que lamentablemente aún se presentan en nuestra región. Por ejemplo, la pobreza, la desigualdad, la injusticia y sobre todo la marginalidad de las mayorías poblacionales. Estas posturas fueron consolidando el desarrollo profesional y académico mediante determinados cuerpos teóricos, entre los cuales se destaca la psicología de la liberación de Ignacio Martín Baró. Martín Baró nació en el año 1942 en Valladolid, en España, y en el año 1959, siendo muy joven, ingresa al noviciado de la Compañía de Jesús para ejercer el sacerdocio. Ya en su misión pastoral en El Salvador, en Centroamérica, va a recibirse de licenciado en filosofía, en humanidades, en teología, magisterio y psicología. Y en el año 1979 Martín Baró obtiene un máster en ciencias sociales y se doctora en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. La Universidad de Chicago a ustedes seguramente les debe sonar familiar porque era un ámbito académico muy pero muy importante para la historia de la psicología. Es decir, en esa universidad se congregó los mayores desarrollos de la psicología funcionalista norteamericana a principios del siglo XX y luego estuvo nada más y nada menos que John Watson, el creador del conductismo, y disputando con los funcionalistas las cuestiones de investigación y teóricas. Es decir, era una universidad muy importante de Estados Unidos, con una tradición muy importante en psicología y con una orientación psicológica que para el momento que va Martín Baró a realizar el doctorado, no solamente tenía una impronta muy importante del conductismo, sino también del incipiente cognitivismo. Sobre todo esto lo vamos a ver, la influencia de la psicología cognitiva en Martín Baró, en conceptos centrales acerca de su conceptualización que hace del fatalismo, en su triple vertiente, en cuanto a las ideas, los pensamientos, las emociones o los sentimientos y el plano conductual. Tres planos que la psicología cognitiva y sobre todo la psicoterapia cognitiva va a retomar de una forma muy clara. 10 años después de haberse doctorado, el 16 de noviembre de 1989, Martín Baró es asesinado por un grupo de tareas militares del ejército de El Salvador junto a otras 6 personas. Esto tiene que ver con el compromiso político y social que tenía Martín Baró, que siempre optó por las clases marginadas, por los más pobres, y esto lo hacía en su doble formación, es decir, tanto como sacerdote como psicólogo. Él creía que el sacerdocio y la fe y la ciencia psicológica debían estar al servicio de las clases más oprimidas.
Algo que nos interesa bastante a nosotros es detenernos en las palabras que escogen los autores para poder denominar a sus teorías o a sus producciones científicas. En este sentido, la palabra liberación va a tener una connotación muy importante para la psicología de la liberación, que es la propuesta de Martín Baró. En el contexto latinoamericano, en la década del 70, por liberación se entendía la emancipación de aquellos grupos sociales que sufrían opresión y carencia de los medios de producción y que no podían satisfacer sus necesidades más básicas, ni podían autodeterminarse. Paulo Freire, que es un autor, un filósofo y un pedagogo brasilero, que vamos a hablar de él en un ratito, planteaba que en los procesos de liberación actúan siempre dos agentes. Agentes externos, que cumplen la función de catalizar la transformación, y agentes internos, que estaban compuestos por los propios grupos oprimidos y sometidos en ese proceso de cambio. Es decir, que en el caso de los agentes externos, que podrían ser, por ejemplo, un grupo de psicólogos o un profesional de una ciencia social, un pedagogo, un filósofo, que estaba involucrado en catalizar y en favorecer los procesos de transformación. Esto tiene que ver con lo que para Martín Baró va a ser luego, lo vamos a desarrollar, el rol del psicólogo en la psicología de la liberación, jugando de forma conjunta con los agentes internos, que en este caso eran los propios grupos oprimidos. Es importante tener en cuenta que la psicología de la liberación se encuentra enmarcada en un contexto histórico en el que los intentos por la liberación de los pueblos oprimidos no solamente tocó la puerta de la propia psicología, sino que también tocó la puerta de otras disciplinas del conocimiento, de la fe, de la religión e inclusive del arte. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si nosotros pensamos en la década del 70 en América Latina, hubo y existió una filosofía de la liberación, una teología de la liberación, una pedagogía de la liberación que se denominó pedagogía del oprimido, una sociología de la liberación que se llamó teoría de la dependencia, e inclusive un cine de la liberación que también fue conocido como tercer cine. Vamos a detenernos por unos minutos en 4 de estos aspectos que influyen notoriamente en la psicología de la liberación. En el margen izquierdo de la diapositiva ustedes tienen una imagen donde pueden ver a un Cristo, un Jesús, tratando de bajar de la cruz a indígenas y a pobladores de lo que está en el fondo, que es América Latina. Esta idea va a ser muy importante, porque de alguna forma grafica de una manera muy clara el concepto básico de la teología de la liberación, que uno podría denominarlo como la opción por los pobres. Es decir, la opción preferencial de Jesús y de los sacerdotes tercermundistas por los pobres. En general existe un acuerdo en reconocer a la figura de Gustavo Gutiérrez como uno de los teólogos pioneros de la teología de la liberación, quien había participado activamente en Medellín, en Colombia, que va a ser muy importante porque va a ser la ciudad donde se produce el encuentro de obispos y curas que dio lugar a la organización de una reforma en la institución de la Iglesia Católica Latinoamericana. En ese momento había una brecha muy clara entre quienes sostenían un ejercicio dogmático y autoritario del poder dentro de la Iglesia Católica y aquellos que promovían transformaciones de raíz en la estructura eclesiástica romana. La tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, efectuada en el año 1979 en la ciudad de Puebla, en México, permitió reafirmar muchos de los preceptos, conceptos y acciones de este nuevo sector que la Iglesia venía sosteniendo. Consecuentemente, en dicha conferencia se reivindicó el rol de la Iglesia, la cual, a partir de ahora, debía orientarse hacia una opción preferencial por los pobres. Martín Baró, recordemos que además de psicólogo era sacerdote, proponía una praxis teológica y psicológica de la liberación. Y esto va a ser muy importante, porque cuando Martín Baró piensa en una liberación del pueblo latinoamericano, lo está pensando con dos instrumentos que van a ser muy importantes. Por un lado, la fe y la teología, y al mismo tiempo el
el quehacer del producto psicológico, de la ciencia psicológica. En ese sentido, teología y psicología estaban al servicio del cambio social. Todo esto desde una lectura marxista. En la obra de Martín Baró, Hacia una psicología de la liberación, este autor explicitó la necesidad de complementar la religiosidad con las ciencias sociales y particularmente con los aportes que podía brindarle la psicología social y la psicología política. Esto iba a posibilitar conformar al interior de la disciplina psicológica una praxis liberadora, es decir, que para que la psicología estuviera al servicio de la liberación, primero lo que había que hacer era liberar a la propia psicología de esa psicología dominante y hegemónica, en términos de Anna Talak, el mainstream psicológico, que proponía una psicología al servicio de la dominación, al servicio de los sectores más importantes, de los sectores más potentes de la sociedad capitalista. Entonces, si la psicología quería liberar, primero había que liberar a la psicología. Voy a leerles una cita textual de Martín Baró con respecto a esta idea de la teología de la liberación, que es la corriente dentro del catolicismo a la cual él adscribe. La cita dice lo siguiente: la afirmación de que el objeto de la fe cristiana es un Dios de vida y por lo tanto que el cristianismo debe asumir como su primordial tarea religiosa promover la vida. Desde esta perspectiva cristiana, lo que se opone a la fe en Dios no es el ateísmo, sino la idolatría, es decir, la creencia en falsos dioses, dioses que producen muerte, dice Martín Baró. La fe cristiana en un Dios de vida debe buscar, por consiguiente, todas aquellas condiciones históricas que den vida a los pueblos. Y en el caso concreto de los pueblos latinoamericanos, esta búsqueda de la vida exige un primer paso de liberación de las estructuras sociales, primero sociales y luego personales, que mantienen una situación de pecado, es decir, de opresión mortal de las mayorías. Bueno, varias cosas para marcar en esta cita. En primer lugar, es interesante darnos cuenta que Martín Baró tiene una concepción de pecado que es bastante coherente con la concepción de la teología de la liberación, que el pecado no está relacionado con lo que típicamente la Iglesia Católica ha enseñado con respecto a lo que está mal, al pecado, a lo amoral, sino que el pecado para Martín Baró es la idolatría, y en este caso particularmente la idolatría por el dinero, que es lo que hace que haya pueblos que son mayoritarios pobres y que haya un sector de la sociedad que es la minoritaria muy pero muy rica, y esto produce desigualdad, y la desigualdad produce todos los factores sociales, políticos, económicos y culturales que ya conocemos. Entonces fíjense cómo el pecado en la teología de la liberación está muy vinculado con el orden social capitalista, que es totalmente injusto. Otra cuestión que va a ser interesante es que para Martín Baró la liberación primero se da a nivel de estructuras sociales y luego se da la liberación a nivel personal. Es decir, que primero se prioriza lo comunitario y lo social y luego lo individual. Esto es muy interesante porque con la idea de la teología de la liberación hay una modificación con respecto a la teología de la salvación. Para la teología de la liberación, a la cual Martín Baró escribe, la salvación no es individual. Esa idea de que uno se muere y va al cielo, en Martín Baró es bastante discutida, porque en realidad la salvación no es un acto personal, sino que la salvación tiene una connotación absolutamente comunitaria. Es decir, no puede salvarse uno por su propia cuenta prescindiendo del de al lado, del prójimo. La salvación es comunitaria y lo que es aún más importante, o tan importante al menos, es que la salvación no es una promesa metafísica que ocurre cuando nosotros nos morimos, sino que la salvación es en el aquí y ahora. Martín Baró está en contra de esa iglesia, de esa teología católica que a los pobres les prometía que cuando mueran iban a ir a un mundo mejor,
un mundo lleno de riquezas, donde no iban a pasar hambre, no iban a pasar penurias, pero que mientras tanto en la tierra deberían bancarse o soportar la injusticia social y económica. Lo que piensa Martín Baró es que la salvación real es en el aquí y ahora, que no hay que esperar a que se mueran los pobres para poder acceder al cielo, sino que había que traer el cielo a la tierra, es decir, tener un orden distinto con respecto a la organización social y económica que permitiese salir de la marginalidad a amplios sectores de la población latinoamericana. Martín Baró, junto con otros jesuitas, sostenía divergencias fundamentales con respecto a la postura ortodoxa de la Iglesia salvadoreña. Tal es así que para Martín Baró había dos iglesias católicas, una que era la del orden, que proponía sostener y defender el status quo, y otra que era la subversiva, que proponía reivindicar la misión de Jesús en este mundo. Y reivindicar la verdadera misión de Jesús en este mundo tenía que ver con plantear que la verdadera opción era preferentemente por los pobres. No es casual que de los primeros y más importantes milagros de Jesús, dice Martín Baró, tiene que ver con la multiplicación de los panes y los peces, es decir, con poder alimentar a la gente. Para Martín Baró, la Iglesia no podía justificar la opresión social ofreciendo la recompensa de una salvación que estaba más allá de la muerte, sino que la salvación es aquí y ahora. La salvación no queda reducida a una cuestión metafísica o religiosa, sino que la salvación integral incluye que las personas puedan ser libres de la opresión del sistema capitalista en el aquí y ahora, sin tener que esperar a una promesa metafísica. Además de la influencia de la teología de la liberación, también vamos a hablar un poquito acerca de la filosofía de la liberación, que es la imagen que ustedes tienen por debajo. Esta surgió en Argentina en la década de los 70 y se fue extendiendo paulatinamente por el resto de Latinoamérica. En tanto movimiento, la filosofía de la liberación se entrelazó con proyectos filosóficos que ya venían desarrollándose antes, que tenían que ver con la teología de la liberación y la búsqueda de una filosofía latinoamericana que partiera del pensamiento indígena y popular. La filosofía de la liberación denunció a la ontología moderna como fundamento teórico de la cultura y al mundo europeo dominante. Contra esta ontología del centro, la filosofía de la liberación se presentó como una filosofía bárbara, filosofía de la periferia, en definitiva una filosofía de los oprimidos. Sus exponentes sostenían fundamentalmente que las filosofías europeas se atribuyeron la máxima autoridad y el dominio sobre el conocimiento universal, conceptualizando el humano a partir de ciertos criterios que eran propios y excluyendo así a otras culturas distintas, las cuales eran definidas como el no ser, las culturas que no son europeas. Entonces se transformaban desde ese no ser en meros objetos de dominio. Recuerden ustedes que esa ha sido la cuestión filosófica y teológica que permitió la conquista y la matanza de los europeos sobre la población autóctona indígena del suelo latinoamericano. No eran cristianos, no eran seres humanos, y en ese tanto no ser se les permitía violarlos, asesinarlos, conquistarlos, esclavizarlos. Estos otros oprimidos y marginados se convirtieron entonces en el sujeto mismo de la filosofía de la liberación, en un intento de concebir a la realidad desde la conciencia de la otredad, palabra que va a ser muy importante y que lo vamos a ver también en el texto de Maritza Montero. Es posible diferenciar dos posturas dentro de este movimiento de la filosofía de la liberación. Por un lado tenemos la orientación más ontologista y por otro lado la orientación más analéctica. Desde la posición más ontologista en la que se escribieron los aportes de Rodolfo Kurz, de Mario Casalla, de Carlos Cullen, el punto de partida de la filosofía latinoamericana fue el enajenamiento originario del pueblo americano, proclamando la denuncia de dicha situación y anunciando su urgente necesidad de superación. Por otra parte, la corriente más analéctica, cuyo uno de los principales exponentes fue Enrique Dussel, un filósofo argentino, sostenía que el objetivo de la filosofía latinoamericana no era tanto el abordaje de nuevos fenómenos, sino más bien la construcción de una nueva lógica de pensamiento, una nueva epistemología
y una nueva ética y política desde los intereses y desde el punto de vista del oprimido, y que esté orientada hacia la liberación de esa opresión. Otro desarrollo que va a ser muy importante es el que nosotros tenemos en la imagen superior de la parte derecha de la diapositiva, y que tiene que ver con la pedagogía de la liberación o la pedagogía del oprimido, que centra el análisis en los aportes de Paulo Freire. Fue un filósofo y pedagogo brasileño, proclamado como el principal exponente de este movimiento. En el año 1970, Freire publicó su obra fundamental llamada Pedagogía del Oprimido, que ustedes tienen la foto del libro en la pantalla, que contribuyó a transformar las teorías de alfabetización y los métodos con los que se abordaba dichos fenómenos en las comunidades de su país, en Brasil, y que luego se fue ampliando y aplicando o replicando en el resto de Latinoamérica e inclusive en África. Uno de los conceptos más relevantes de los aportes de Freire que retomará Martín Baró es el concepto de concientización. A ver, les quiero leer una cita de Martín Baró donde recupera y donde enlaza la psicología de la liberación con la pedagogía del oprimido de Freire. Vamos a leer la cita. Posiblemente los aportes latinoamericanos de más enjundia e impacto social puedan encontrarse allá donde la psicología se ha dado de la mano con otras áreas de las ciencias sociales, dice Martín Baró. El caso más significativo me parece constituirlo, sin duda alguna, el método de alfabetización concientizadora de Paulo Freire, surgido de la fecundación entre la educación y la psicología, la filosofía y la sociología. El concepto ya consagrado de concientización, dice Baró, articula la dimensión psicológica de la conciencia personal con su dimensión social y política, y pone de manifiesto la dialéctica histórica entre el saber y el hacer, el crecimiento individual y la organización comunitaria, la liberación personal y la transformación social. Pero sobre todo, la concientización constituye una respuesta histórica a la carencia de palabra personal y social de los pueblos latinoamericanos, no solo imposibilitados para leer y escribir el alfabeto, sino sobre todo para leerse a sí mismos y para escribir su propia historia. Bueno, una cita contundente de Martín Baró, porque rescata dos aspectos que me parecen muy importantes. Por un lado, él entiende y explicita la dimensión social y política del concepto de liberación y el juego dialéctico, y ahí está la influencia del pensamiento marxista en Martín Baró, entre el saber y el hacer. En otra forma de decirlo, entre la teoría y la praxis. Entre la teoría y la praxis, lo que plantea Martín Baró es que la predominancia la tiene la praxis. Es decir, son los problemas los que orientan el quehacer científico-psicológico y no las teorías psicológicas las que deben orientar o leer los problemas. Otro juego dialéctico que encuentra Martín Baró en esta cita es entre el crecimiento individual y la organización comunitaria, o entre la liberación personal y la transformación social. No puede haber, dice Martín Baró, una liberación personal e individual sin transformación social, y no hay transformación social que no produzca una liberación personal. En ese interjuego se da una dialéctica. Y la segunda cuestión que me parece muy interesante que plantea Martín Baró y que rescata de los procesos y de los trabajos de Freire en Brasil y en toda América Latina con respecto a la alfabetización, es entender la importancia que ha tenido la alfabetización en los pueblos más empobrecidos de América Latina. Porque no se trata solamente de que las clases sociales más bajas puedan aprender a leer y escribir, sino que junto con el alfabeto, junto con la posibilidad de leer y escribir, pueden leerse a sí mismos y escribir su propia historia, lo cual implica que si una persona no puede leer y escribir, en realidad está
enajenada con respecto a sí mismo y a la posibilidad de pensarse y de decirse, y sobre todo de ubicarse históricamente. Esta mirada histórica va a ser muy importante en la lectura de Martín Baró. ¿Qué significa tener conciencia histórica? Y esto también lo tienen que leer en clave marxista. Recuperar la memoria histórica para Martín Baró va a ser necesario para deconstruir la naturalidad de la realidad opresora. Es decir, América Latina no siempre fue pobre. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pobreza estructural de América Latina no es un destino del universo ni un capricho de los dioses, sino que la pobreza y la desigualdad en la que se encuentran nuestros países tiene que ver con un orden social, político y económico, que es el capitalismo, y que tiene una historia que debe remontarse a la conquista de los europeos sobre el pueblo autóctono. Solamente recuperando la memoria histórica, y esto es producto de la concientización, en términos de Paulo Freire, cuestión que Martín Baró va a llamar desideologización, es la posibilidad de desnaturalizar y darnos cuenta de que este orden social no es el único, ni fue siempre de la misma manera. Es decir, existía una población en las tierras latinoamericanas que no conocía de pobreza. Pero esa población fue esclavizada, asesinada, ultrajada por el europeo blanco moderno. Y por último les quiero hablar de un cuarto ejemplo que da cuenta de este proceso de liberación, que no tiene que ver ya con la teología, ni tiene que ver con las ciencias del conocimiento, ni con la pedagogía, ni con la psicología, ni con la filosofía, sino que lo podemos notar más en el campo del arte, y específicamente en el campo del cine. Es lo que se llamó cine liberación. Miren, ya en el año 1969 apareció un artículo llamado Hacia un tercer cine, que fue escrito, entre otros, por un personaje que ustedes seguramente habrán escuchado nombrar o deben conocer, que se llama Fernando Pino Solanas. En ese artículo del 69, Pino Solanas definía lo que para él era el tercer cine. Les voy a leer la cita de Solanas y Getino, que es otro de los representantes del tercer cine. La cita dice lo siguiente. Escuchen bien con atención. La lucha antiimperialista de los pueblos del tercer mundo y de sus equivalentes en el seno de las metrópolis constituye hoy por hoy el eje de la revolución mundial. Ubiquémonos en la década del 70. Tercer cine es para nosotros aquel que reconoce en esa lucha la más gigantesca manifestación cultural, científica y artística de nuestro tiempo. La gran posibilidad de construir desde cada pueblo una personalidad liberada. La descolonización de la cultura, decían Solanas y Getino en 1969 en un artículo que se llamó Hacia un tercer cine. Ellos proponían esta idea de tercer cine porque, según su enfoque, había dos cines anteriores. Un primer cine que es el cine que nosotros conocemos como el cine hollywoodense, el de las grandes producciones, si se quiere el pochoclero. Un segundo cine que, a diferencia del primero, se puede advertir con mayor énfasis la mirada del autor, del director, del escritor del guión, donde aparece más una lectura artística de lo que se quiere transmitir. Pero lo que dicen estos autores es que tanto el primer cine como el segundo cine no cuestionaban las bases de la realidad social, ¿sí? Entonces se hacía necesario un tercer cine que pusiera el énfasis en denunciar la injusticia social y la opresión de las mayorías. El movimiento de tercer cine tuvo su expresión en varios países latinoamericanos, además de Argentina, como Brasil, Chile, Cuba, Bolivia. Quizás el aporte más destacado fue el conocido como Grupo Cine Liberación, así se llamó, en Argentina, y que estaba representado, como les dije, por Fernando Pino Solanas, Octavio Getino y Gerardo Vallejo, quienes en sus películas testimoniaban
acerca de la realidad del país, incorporando la perspectiva del revisionismo histórico y centrando su atención en la clase obrera afiliada al peronismo como factor central en la transformación revolucionaria de la sociedad argentina de la década del 70. La película Las Horas de los Hornos, que ustedes tienen el afiche ahí en la diapositiva, es el reflejo de esta perspectiva político-ideológica en la que pudieron plasmar una realidad nacional maltratada por el subdesarrollo. En este sentido, estos autores utilizaban la técnica del documental como un elemento de concientización. Fíjense cómo esta palabra aparece de nuevo, ¿no? En la pedagogía, en la psicología, en el cine, la necesidad de la concientización acerca de la opresión de la mayoría de los pueblos latinoamericanos. Les recomiendo entonces esta película, la pueden ver en YouTube de forma completa. También les recomiendo el resto de las películas de Pino Solanas, que son muy interesantes. La última que él filmó hace unos pocos años, creo que 2 años, trata sobre la cuestión de las grandes fumigaciones que existen aún en nuestro país y los peligros y la injusticia que eso acarrea a las mayorías de la gente que vive en zonas más alejadas de las metrópolis. En esta diapositiva ustedes tienen la tapa de una edición del libro Psicología de la Liberación de Ignacio Martín Baró, que es el libro que nosotros estamos trabajando en las clases prácticas, que tiene una introducción y notas de Mario Blanco, que es un psicólogo social español muy interesante. Y fíjense que este libro, que es una edición de la editorial Trota del año 1998, consta con un epílogo de nada más y nada menos que Noam Chomsky, que ustedes lo recordarán por los aportes que había tenido el lingüista a la psicología cognitiva. Como les dije en aquel teórico, Chomsky no es solamente un lingüista, sino que es un activista político y un crítico muy pero muy tenaz al sistema capitalista y a la dominación de Estados Unidos por sobre América Latina. Fíjense que en ese epílogo Chomsky hace una referencia, obviamente, a la psicología de liberación y hace una descripción de Ignacio Martín Baró. Y lo describe, y voy a citar una parte de ese epílogo, lo describe como una rara combinación de inteligencia y heroísmo para el desafío que plantea su trabajo de construir una nueva persona en una nueva sociedad. Su vida y sus logros son una verdadera inspiración, dice Noam Chomsky sobre Ignacio Martín Baró. Volviendo a la idea principal de la psicología de la liberación, uno tiene que entender el surgimiento de esta conceptualización de Martín Baró dentro de 2 contextos que hicieron mella en la psicología de esa época. Por un lado tenemos una de las referencias contextuales tienen que ver con cuestiones más teóricas y conceptuales, intrapsicológicas, como puede ser la crisis de la psicología social, y por otro lado una influencia de una cuestión más extra académica que tiene que ver con el contexto sociohistórico de América Latina durante la década del 70. Pero son 2 factores que van a influenciar de una manera muy clara para el surgimiento de la psicología de la liberación y de la psicología social y política que plantea Martín Baró. Vamos a ver cada uno de estos 2 factores. Por un lado, nos detenemos primero en la crisis de la psicología social. Tal como plantea el texto de Mark Burton, la crisis de la psicología social de los años 70 podría resumirse en 3 dificultades. La falta de relevancia social, es decir, se estudiaban y se investigaban cuestiones que no tenían relevancia social para América Latina, un contexto de descubrimiento localista combinado con una pretensión de validez universal, es decir, esa psicología social norteamericana creía poder universalizar las investigaciones y los resultados a cualquier contexto, dejando de lado la validez ecológica. Y el tercer problema de esa psicología social positivista tenía que ver con la pretensión de neutralidad científica que implicó para Burton la negación de la dimensión ética y moral. Es decir, y esto es bien característico de la filosofía positivista,
creer que el científico es neutral o puede ser neutral en la producción de conocimiento. Esa pretensión de neutralidad y objetividad científica desprendió al científico de la psicología social de la dimensión ética, moral y política del contexto en el que vivía. Martín Baró tuvo la oportunidad de conocer de cerca las consecuencias intelectuales de esta crisis mientras preparaba su tesis doctoral sobre psicología social en la Universidad de Chicago bajo la tutela de Milton Rosenberg. Es decir, estuvo bien de cerca Martín Baró con la crisis de la psicología social porque recuerdan que él se doctoró en la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Esta crisis de la psicología social positivista dio lugar a nuevos paradigmas o escuelas psicosociales, como por ejemplo el interaccionismo simbólico, cuestión que van a ver ustedes en psicología social, la etnometodología, la psicología social crítica, el construccionismo social y, en lo que nos vamos a tener nosotros, la psicología de la liberación en América Latina. La otra cuestión crítica que hace Mella en la psicología de la liberación tiene que ver con la crítica de la irrelevancia social de la disciplina, que se había vuelto mucho más evidente cuando uno podía advertir que el mundo de la década del 70 entraba en crisis, con el mayo francés del 68, la guerra de Vietnam, la crisis del petróleo de 1973, el auge de la Guerra Fría, la carrera armamentística entre Estados Unidos y Rusia, los conflictos raciales en Estados Unidos. Y en América Latina no era una región donde no existieran problemas, justamente. Si nosotros pensamos en la década del 70 en América Latina, nos vamos a encontrar con una situación de profundo subdesarrollo social y económico, pobreza y desigualdad, escalada de violencia, inestabilidad sociopolítica, dictaduras militares, desaparecidos, asesinatos. Como vimos antes entonces, esta coyuntura social y política latinoamericana propició la aparición de una corriente intelectual crítica con presencia en todos los ámbitos del conocimiento. Combinando estas dos claves tenemos un esquema que muestra las influencias históricas e intelectuales de las que se nutre la propuesta psicosocial de Martín Baró. Su enfoque se situó desde diversas teorías filosóficas, psicológicas, políticas y teológicas, con el aporte original de incluir la teología y la filosofía de la liberación. Una influencia muy clara en el pensamiento de Martín Baró va a ser, como lo hemos dicho antes, el marxismo. Su concepción de realidad está determinada por la lucha de clases, lo cual implicaría la necesariedad de recuperar la memoria histórica. América Latina no fue siempre pobre, no nacimos pobres, sino que el orden social injusto en el que vivimos es el producto de condiciones materiales e históricas que nos ubican en ese lugar dentro de un orden mundial. Es a partir de este proceso de concientización histórica por el cual podrá liberarse la mayoría pobre y oprimida de nuestros pueblos. Otro concepto clave proveniente del marxismo que retoma Martín Baró es el concepto de ideología. Desde la perspectiva marxista, la raíz última del comportamiento está en la estructura social y sobre todo en el conflicto de clases que en ella se lleva a cabo. En este marco se comprende el compromiso con las mayorías populares centroamericanas que tenía Martín Baró. Son los propios problemas sociales que el psicólogo encuentra a su alrededor los que deben orientar su actividad científica. Es decir, que el psicólogo social latinoamericano tiene que guiarse a partir de los problemas sociales que su entorno y su contexto le van mostrando. Una cita de Martín Baró dice lo siguiente: se trata ante todo de un esfuerzo por elaborar una psicología social que junte el rigor científico con el compromiso social, que saque provecho de todo el acervo de conocimientos elaborados en otros lugares y desde otras inquietudes, pero los replantee críticamente a la luz de los problemas propios de los pueblos centroamericanos en estas décadas finales del siglo XX. Fíjense que la idea de psicología que tenía Martín Baró era una psicología científica con relevancia social. Es decir, ni una cosa ni la otra, ni una psicología
científica que desconociera la realidad del pueblo latinoamericano, ni una psicología que esté al servicio de los problemas sociales, pero que sea pobre o que sea floja en cuanto a la metodología o en cuanto a las cuestiones científicas. Martín Baró pensaba en una conjunción, en un puente entre una psicología científica y con relevancia social. Un concepto clave en la psicología de la liberación es el concepto de fatalismo. Martín Baró se refirió al concepto de fatalismo como un término que proviene del latín fatum, que significa hado, predicción, oráculo y por lo tanto destino inevitable, como una especie de comprensión de la existencia humana según la cual el destino de todos se haya predeterminado y los hechos acontecen ineludiblemente. Por lo tanto, los seres humanos deben atenerse a ese destino sometiéndose a su suerte. Recordemos que para que algo sea fatal debe cumplir dos condiciones. Por un lado, que sea inevitable y a la vez que esa cuestión inevitable sea desgraciada o infeliz. Entonces, el fatalismo sería aquella comprensión de la existencia humana según la cual el destino de todos está ya predeterminado y todo hecho ocurre de modo ineludible, de manera fatal. Esta comprensión fatalista implica una actitud elemental y un modo de situarse frente a la propia vida. Martín Baró presenta el concepto de fatalismo en una triple vertiente: ideacional, las ideas; afectiva, los sentimientos; y comportamental, las conductas o los comportamientos. Es decir, que la concepción fatalista de la vida tendría una triple consecuencia en cuanto a nuestras ideas, nuestros sentimientos y nuestros comportamientos. Una de las ideas típicas del fatalismo es que la idea está predefinida. Es decir, que desde que una persona nace ya está escrito lo que puede hacer o no. Otra idea tiene que ver con que la propia acción no puede cambiar ese destino fatal, dado que la vida está regida por fuerzas superiores, externas y ajenas al propio poder de la persona. Entonces, si la vida está regida por fuerzas superiores y externas, nada de lo que yo haga puede cambiar ese destino. Y aquí aparece una idea que Martín Baró advierte en el pueblo latinoamericano, que tiene una propensión a la religiosidad, sobre todo la religión católica apostólica romana. La idea de un Dios lejano y todopoderoso que decide por el destino de cada persona. La típica expresión que encuentra Martín Baró en sus encuestas, que es una herramienta que lo utilizaba mucho, es Dios sabe por qué lo hace, o es la voluntad de Dios. Entonces lo que le queda a uno es someterse y resignarse frente a esa voluntad divina que no nos deja otro remedio que pasar por lo que estamos atravesando. En cuanto a los sentimientos y a las emociones, lo primero que advierte Martín Baró es una resignación frente al propio destino, como una especie de aceptación pasiva y resignada frente a lo que me pasa. Otra cuestión que advierte es no dejarse afectar ni emocionar por los sucesos de la vida. Y esto es muy llamativo. Es decir, aceptar el propio destino con coraje implicaría no dejarse llevar por sentimientos de alegría ni de tristeza, como una especie de aplanamiento afectivo, de indolencia, donde no me afectan ni las cosas buenas ni las cosas malas, ni me puedo poner contento ni me pongo triste. Algo similar a lo que ocurriría con cuadros patológicos dentro de los trastornos mentales, como podría ser la depresión. Y la tercera característica en términos de sentimientos que advierte Martín Baró en cuanto al concepto de fatalismo es la aceptación del sufrimiento causado. Algo así como que la vida tiene el precio de ser exigente y dolorosa, de carácter trágico, y que se expresa en frases como, por ejemplo, se nace para sufrir, ¿no? Bueno, no hay más que resignación y aceptación pasiva de ese sufrimiento.
Ahora, fíjense, y esto es bien típico de la psicología cognitiva, estas ideas y estos sentimientos que propicia el fatalismo en América Latina tienen un correlato en las conductas. Es decir, que las personas, por pensar lo que piensan, sienten lo que sienten, y por sentir lo que sienten, se comportan como se comportan. Hay una triple imbricación entre las ideas, los sentimientos y los comportamientos. Hay una coherencia entre estos tres niveles. Una persona no puede sentirse, no sé, predefinida en cuanto a su vida, que Dios eligió el destino, resignada, emocionalmente aplastada y producir una revolución política. ¿Se imaginan que eso sería una incoherencia en el sistema de la persona? Entonces hay una coherencia entre las ideas, los sentimientos y los comportamientos. Fíjense que el comportamiento que advierte Martín Baró es un comportamiento de conformismo y sumisión. Conformarse es consentir las circunstancias en las que uno se encuentra. La sumisión requiere la aceptación incondicional de lo que se es exigido porque no hay otra alternativa. La sumisión, yo me someto cuando creo que no tengo otra forma de hacer las cosas. También advierte la tendencia a no hacer esfuerzos, a la pasividad. Claro, nada puede hacerse para cambiar el propio destino. Si yo creo que no puedo hacer nada, que la vida está predefinida, que hay un destino fatal, que un Dios lejano decide todo, está claro que mi comportamiento va a ser un comportamiento pasivo, porque no tendría sentido ninguno de mis esfuerzos. Y otra cuestión fundamental que va a encontrar Martín Baró es la cuestión del presentismo, sin memoria del pasado ni planificación del futuro. Es decir, un presentismo total y constante. Los latinoamericanos pierden la memoria histórica, como decíamos, no nacimos pobres, pero tampoco pueden pensar en un futuro distinto. Se vive el día a día, no se cuestiona, me someto, me quedo sumiso, no hago nada, ni me dejo afectar siquiera emocionalmente. A partir de esta caracterización del síndrome fatalista, Martín Baró advirtió que resultaba importante establecer una distinción entre el fatalismo como una actitud de las personas ante la vida propiamente dicha y el fatalismo en cuanto a estereotipo social que era atribuido a los latinoamericanos. Incluso cuando dicho estereotipo sea asignado por los propios sujetos latinoamericanos. Identificó entonces la existencia de una matriz estereotípica que refiere al latinoamericano como alguien perezoso, irresponsable, inconstante y muy religioso. Hay que distinguir el fatalismo en tanto actitud ante la vida de las personas y en cuanto a estereotipo social atribuido a los latinoamericanos. Una pregunta muy interesante es: ¿el fatalismo corresponde a una actitud real de los latinoamericanos? ¿O es más bien una caracterización que se les atribuye y que de esta manera tiene un impacto sobre su existencia, aunque su comportamiento real no corresponda con esa caracterización? Es decir, ¿esencialmente los latinoamericanos son fatalistas? ¿O en realidad el fatalismo es una matriz estereotipada que se aplica al latinoamericano y que obviamente tiene incidencias en esa lectura? En el capítulo 2 de la psicología de la liberación, que es la fuente primaria que nosotros trabajamos en las clases prácticas, Martín Baró repasa en qué medida los estudios empíricos que se hicieron en Latinoamérica confirmaron la validez de las hipótesis fatalistas, y llegó a plantear tres conclusiones. En la primera afirmó que si bien hacia 1986, año en que se publica la psicología de la liberación, no existían estudios que confirmaran la presencia de los rasgos característicos del síndrome fatalista que fueron descritos con anterioridad, se pudo comprobar que algunos sectores de la población latinoamericana han mantenido una actitud fatalista frente a la vida, la cual variaba según las circunstancias sociohistóricas. O sea, se advierte una actitud fatalista en los latinoamericanos. La segunda conclusión implica que varios de los rasgos de dicho síndrome fatalista
se hallaron en la imagen que los grupos sociales asignaron a los nacionales de sus propios países y de todos los países latinoamericanos. Es decir, que había una imagen fatalista que se autopercibía en los propios países y que se asignaba al resto de los países latinoamericanos. Y la tercera conclusión tiene que ver con que la actitud fatalista tiende a observarse sobre todo en los sectores socioeconómicos bajos, en los campesinos y los marginados, que son además los sectores populares mayoritarios, aunque el estereotipo sobre el fatalismo se encuentra también en otros grupos. Es decir, si bien el fatalismo se puede encontrar en distintos grupos sociales, se encuentra con mayor incidencia en las clases sociales más bajas, que además son las mayoritarias en Latinoamérica. Martín Baró sostuvo que el fatalismo es una de esas profecías que se cumplen por sí mismas. Ustedes habrán escuchado nombrar acerca de las profecías que se autocumplen. Lo van a ver probablemente en psicología social, pero tiene que ver con un desarrollo que se hizo a mediados del siglo XX y que se hicieron distintos experimentos. Por ejemplo, se fueron a un experimento clásico, ustedes recuerden que a mitad del siglo XX no había internet ni grandes medios de comunicación. Entonces, los psicólogos sociales iban a los pequeños pueblos de Estados Unidos y decían por la radio, daban una serie de informaciones, que por ejemplo tenía que ver con lo siguiente. Iban un lunes a un programa que era el más escuchado en la radio y decían, atención pobladores de, no sé, Wisconsin, por ejemplo, tengan precaución porque a partir del día viernes y durante varias semanas no va a haber más combustibles en la ciudad ni en la zona. Bueno, al otro día volvían a la radio y decían, recuerden pobladores que a partir del día viernes no va a haber más combustible en la ciudad ni en la zona. Y así lo seguían repitiendo miércoles, jueves, y el viernes volvieron a la radio y dijeron, recuerden que hoy es el último día para cargar combustible porque en los próximos días no va a haber más combustibles en la ciudad ni en la zona. Obviamente que no era verdad que no iba a haber más combustible, no era una información certera a priori. Pero ¿qué pasó? ¿Qué observaron ellos? Que la gente, al escuchar esta información y sobre todo al creer en esta información, cuando salieron de sus trabajos, llevaron sus automóviles a las estaciones de servicio y en vez de cargar lo necesario que siempre cargaban, llenaron todos el tanque de combustible. ¿Y qué pasó? Si todo el mundo llena el tanque de combustible, finalmente lo que ocurrió es que no hubo combustible. Es decir, que por creer en ese enunciado, se crearon las condiciones para que ese enunciado finalmente ocurriese y se cumpliera. Eso es una profecía autocumplidora. También los economistas saben mucho de este tema. Por ejemplo, el precio del dólar o las corridas cambiarias tienen que ver con esto. Cuando nosotros escuchamos en la tele, bueno, no sé, si asume tal presidente, el dólar se va a ir a 200 pesos. Bueno, fíjense que estamos a punto de votar y si asume tal presidente, el dólar se va a ir a 200 pesos. Bueno, entonces lo que empieza a pasar es que la gente empieza a creer que el dólar va a subir. ¿Y qué hace la gente? Sale corriendo y el que tiene un mango para comprar dólar, compra dólares. Y si todo el mundo o gran cantidad de personas van a comprar dólar, por oferta y demanda que rige el mercado, el precio del dólar sube, finalmente ocurre una corrida cambiaria y termina ocurriendo aquello que se enunciaba. Es decir, que esto los economistas lo saben bien y manipulan bastante con esto. Ahora que ya quedó un poco más claro el concepto de profecía autocumplidora, volvamos a lo que pensaba Martín Baró. Él creía que el fatalismo era una de esas profecías que se cumplen por sí mismas, ya que provoca aquello mismo que postula, es decir, la imposibilidad de alterar el rumbo de la propia existencia o de controlar las circunstancias que determinan la vida real de cada cual, decía Martín Baró. Claro, si yo creo que no tiene sentido hacer nada, porque nada distinto a lo que ocurre va a terminar pasando, esa creencia obviamente que me va a llevar a la pasividad, como veíamos en la triple vertiente del fatalismo. Y si me lleva a la pasividad, no hago nada. Y si no hago nada, finalmente nada ocurre. Con lo cual se confirma la idea de que nada cambia, pero porque no hice nada. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto de la profecía autocumplidora?
Por eso resulta esencial formular la pregunta acerca del origen de dicho fenómeno, dice Martín Baró. Así, la mayor parte de las explicaciones que se hallaron tendieron a enfatizar el papel determinante de los factores psicológicos como parte de los rasgos de un presunto carácter latinoamericano, o como parte de las características de personalidad desarrolladas en el interior de la cultura latinoamericana. Esto es lo que Martín Baró llamó psicologización del fatalismo. En cuanto a la versión de la cultura de la pobreza atribuyó el síndrome fatalista al desarrollo de unas pautas culturales necesarias en un momento para lograr la supervivencia, pero que al reproducirse tendieron a perpetuar aquellas mismas condiciones que las produjeron. A ver, el fatalismo entendido como adaptación significaría plegarse a las condiciones de opresión como medio único para sobrevivir en este contexto, pero que luego se va a perpetuar intergeneracionalmente. Imagínense esto, ¿no? Si yo soy pobre y no tengo los medios de producción ni tengo las posibilidades concretas de tener esos medios, como forma de sobrevivir me adapto asimilando esa pobreza y aceptando las condiciones laborales que mi jefe o mi patrón me impone. Esa adaptación para sobrevivir se perpetúa intergeneracionalmente y se va produciendo un rasgo psicológico que tiene que ver con el fatalismo. En ese sentido, la cultura de la pobreza es una psicologización del concepto de fatalista. Muy bien, hasta acá hicimos una descripción acerca de qué consiste el concepto de fatalismo, sus triples vertientes, sus elementos de profecía autocumplidora, el papel de la cultura de la pobreza. Pero Martín Baró se interesa muchísimo, porque él es un hombre de la praxis, en cómo eliminar el fatalismo. La eliminación del fatalismo no puede entonces plantearse como una cuestión alternativa de o cambio a las personas o cambio a las condiciones sociales. De lo que se trata es de cambiar la relación dialéctica entre la persona y su mundo, lo que supone tanto un cambio personal como un cambio social. Para que la mayoría de las personas latinoamericanas puedan eliminar su fatalismo, no solo hace falta que modifiquen sus creencias sobre el carácter del mundo y de la vida, sino que tengan una experiencia real de modificación de su mundo y de determinación de su propio futuro. Se trata de un proceso dialéctico en el que el cambio de las condiciones sociales y el cambio de las actitudes personales se posibilitan mutuamente, como figura en el gráfico de la izquierda. No es que o cambio a las personas o cambio al mundo. En un proceso dialéctico se cambia el mundo en la medida en que podemos cambiar a las personas y las personas son cambiadas por el cambio del mundo. Martín Baró planteó que el proceso dialéctico por el que las mayorías latinoamericanas podrían eliminar esa actitud fatalista involucra tres importantes cambios. Primero, la superación del presentismo, recuperando la memoria del pasado personal y colectivo. No hay conocimiento de sí mismo que no sea un reconocimiento de los propios orígenes, de la propia identidad comunitaria y de la propia historia. Segundo, la organización social de las mayorías populares en función de sus propios intereses, conciencia de que existe una profunda comunidad de intereses entre los miembros de las comunidades oprimidas y que la inmutabilidad de su mundo es debida en buena medida a esa división y aislamiento individualista. Martín Baró piensa que gran parte de la batalla del capitalismo sobre las mayorías oprimidas tiene que ver con que nos hicieron creer que somos seres individuales y que el éxito puede alcanzarse por el propio mérito personal o individual. Esto es lo que en discursos bastante recientes hemos escuchado como la meritocracia, ¿no? O el creer que uno puede llegar a ser una persona exitosa únicamente por sus propios medios y por fuera de un contexto social y comunitario. Lo que plantea Martín Baró es que para eliminar el fatalismo
el psicólogo social tiene que favorecer la organización comunitaria, es decir, crear redes sociales y comunitarias. Esto uno lo puede ver actualmente en lo que se denomina la economía popular. ¿Sí? No sé cuántos están interiorizados con ese concepto, pero tiene que ver con las redes comunitarias que se van creando en los barrios más carenciados, donde se van construyendo redes que permiten la subsistencia y aún la organización social y económica con otra lógica a la capitalista. Y por último, la práctica de clase, es decir, la búsqueda de una nueva identidad social que rompa el círculo vicioso de pasividad y marginación. En el capítulo 5 del libro Psicología de Liberación, que es la fuente primaria con la que nosotros venimos trabajando en las clases prácticas, Martín Baró explicita cuál es el rol del psicólogo, de la psicóloga, del psicólogo, desde este enfoque de la psicología social. En este punto va a retomar el concepto de Paulo Freire al plantear que el horizonte primordial del quehacer psicológico para Martín Baró es el de la concientización. Y este proceso de concientización supone tres aspectos. Primero, el ser humano se transforma al ir cambiando su realidad de manera dialéctica. Segundo, mediante la paulatina decodificación de su mundo, la persona capta los mecanismos que le oprimen y deshumanizan, con lo que se derrumba la conciencia que mitifica esa situación como natural, y se le abre el horizonte a nuevas posibilidades de acción de una nueva praxis. Y en tercer lugar, el nuevo saber de la persona sobre su realidad circundante le lleva a un nuevo saber sobre sí misma y sobre su identidad social. En definitiva, el rol del psicólogo es el de concientizar, pero esto no implica abocarse a un área específica de la psicología. Es decir, no estoy obligado a hacer psicología comunitaria o social o política para ser un agente de cambio o para ser un psicólogo concientizador. Dice Martín Baró que las preguntas críticas que se debe formular el psicólogo respecto al carácter de su actividad no deben centrarse en el dónde, sino en el desde quién. No tanto en cómo se está realizando algo, sino en el beneficio de quién. No tanto en el tipo de actividad que se realiza, ya sea clínica, educacional, laboral, comunitaria, sino en cuáles son las consecuencias históricas concretas que esa actividad está produciendo. El rol del psicólogo tiene que ver con desideologizar, desenmascarar las cuestiones que están protegidas por la ideología dominante. Les quiero compartir dos citas de Martín Baró que nos ayudan a consolidar y a sintetizar estos planteos para una nueva psicología social. La primera cita dice lo siguiente: no se puede hacer psicología hoy desde Centroamérica sin asumir una seria responsabilidad histórica, es decir, sin intentar contribuir a cambiar todas aquellas condiciones que mantienen deshumanizadas a las mayorías populares, enajenando su conciencia y bloqueando el desarrollo de su identidad histórica. Pero se trata de hacerlo como psicólogos, es decir, desde la especificidad de la psicología como quehacer científico y práctico. Fíjense que en esta cita que les acabo de leer tiene dos elementos que me parecen muy importantes. Por un lado, nos convoca, esto lo planteaba en la década del 80, pero uno lo podría también pensar desde nuestra actualidad, que lamentablemente no es tan distinta en algún sentido a la que planteaba Martín Baró. No se puede hacer una psicología en Latinoamérica sin entender el contexto de Latinoamérica. Y esto nos convoca a repensar las teorías psicológicas con las cuales trabajamos. Es decir, aquellas teorías psicológicas, ¿están pensando en nuestra realidad latinoamericana? ¿Se pueden aplicar a la realidad latinoamericana? ¿O necesitan ser revisadas, reconstruidas, deconstruidas o construir nuevas psicologías? Eso por un lado, pero también en la cita que les leí nos convoca a pensar en una praxis psicológica que pueda
de alguna manera, reunir tanto el quehacer científico con el práctico. Y esto también nos lleva, o me hace acordar, aquel problema profesional que planteaba Vilanova dentro de los problemas internos de la psicología, cuando hablaba de la brecha o la discrepancia que existe entre el científico y el profesional. Bueno, de esta concepción marxista, la praxis psicológica que plantea Martín Baró aúna el quehacer científico y el práctico. ¿Y en base a qué lo aúna? En base a los problemas sociales de dominación de las mayorías en Latinoamérica. Y la segunda cita que les quiero leer es la que ustedes pueden ver en la diapositiva, y dice así: no se trata de abandonar la psicología, se trata de poner el saber psicológico al servicio de la construcción de una sociedad donde el bienestar de los menos no se asiente sobre el malestar de los más, donde la realización de los unos no requiera la negación de los otros, donde el interés de los pocos no exija la deshumanización de todos. Por último, para concluir, podemos caracterizar el pensamiento de Martín Baró con las siguientes premisas. Primacía de los problemas por sobre las teorías, y esto es producto de su formación marxista, la importancia de la praxis sobre la teoría. Historicidad del ser humano, es decir, la necesidad de recuperar la memoria histórica. Visión de la realidad social como una construcción histórica, producto de la acción humana. La necesariedad de entender que América Latina puntualmente no nació pobre, sino que nuestra pobreza y desigualdad es producto de un orden social determinado que puede y debe ser modificado. Papel desenmascarador del psicólogo, justamente para desnaturalizar ese orden social. Y papel político de la psicología social, llamada a transformar ese orden social. En definitiva, para Martín Baró, realizar una psicología de la liberación exige primero lograr una liberación de la psicología.